A mí me gusta un cántico que dice, suelo cantarlo mucho y la gente lo recuerda y dice así: hey, Él hace nuevas todas las cosas, Él hace nuevas todas las cosas, Él hace nuevas todas las cosas. Hey, vamos a cantarlo, pues eso estamos, ¿no? Una, dos y tres. Hey, Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Muy bien. Bien, para darle un poquito de continuidad al texto o al tiempo que los hermanos menores han iniciado, menores capuchinos, hay una parte muy linda que se meditó en el tiempo del bautismo del Señor, cuando Jesús se mete en la fila de los pecadores. Y mientras entra en la fila de los pecadores, habla con Juan el Bautista. Y ese día, que es un día muy interesante en el bautismo del Señor, que se proclamó hace unos meses, se decía una palabra muy linda. Y decía: conviene que se escuche y se cumpla la voluntad de Dios. Es interesante cuando tú escuchas a Dios. Y muy bonito lo que hace Jesús. Jesús presta fielmente su palabra, fielmente todo su ser para escuchar a Dios y lo que Dios le pide. Se conviene que se cumpla toda justicia, conviene que se escuche a Dios, que sea obediente a Dios. Y así se mete de una manera muy interesante en las aguas del bautismo, en las aguas bautismales, y recoge toda la situación de pecado de la humanidad. Cuando uno busca o uno hace una relectura de la situación de pecado, hay muchas definiciones, pero hay una que a mí me gusta mucho, que es el lenguaje de la ofensa al amor. No por ser ofensa al amado, sino por ser ofensa al amor. Si hay algo que el cristiano y la cristiana de todos los tiempos, de hecho, me parece muy lindo el libro, me encanta llamarlo como algunos historiadores suelen llamarlo, no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu. Y si hay una parte bella de los Hechos del Espíritu, es cuando miran a los cristianos. Fíjate qué interesante. Uno puede decir muchas palabras y uno puede hablar y decir muchas cosas lindas y decir muchas cosas bonitas, pero la gente mira cómo se aman, mira cómo practican la experiencia del amor. Es decir, el amor hace que la gracia particular de Dios se desarrolle de una manera totalmente diferente. Y es muy bonito lo que hace las primeras comunidades cristianas. Miraban. Y la mirada centrada, la mirada dirigida, la mirada que va entrando en una relación mucho más profunda, se siente más profundamente en la medida en que se relaciona la grandeza del encuentro con el amado, con el Señor. Es curioso cuando Jesús sale, ¿verdad?, de las aguas del bautismo, se adentra en el desierto. Y lo hemos meditado el domingo ayer, lo hemos meditado muy ciertamente. Se escucha lo que Dios le pide y se acerca a cumplir lo que Dios le manda. Se mete en el silencio y en la profundización del silencio escucha la voz del Padre y emprende un nuevo momento o un nuevo camino que los primeros padres en el libro del Génesis no hicieron. Inaugura una nueva experiencia de obediencia al proyecto de Dios que los primeros padres no siguieron. Entonces, la experiencia de Dios consiste, si un buen judío lo repite constantemente, Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es curioso, los primeros padres en el Antiguo Testamento, de hecho, muy lindo el relato del Génesis,
y lo que pasa en el relato del Génesis, mirando una creación, y la experiencia se da como en un cántico de alabanza o como en un momento gozoso, cuando se empieza a ver la creación, cuando se distingue la luna el día de la noche, cuando se percibe la realidad de los colores y cuando se ve a Dios creando y obrando poderosamente. Y la creación más culmen de la obra de Dios es el ser humano, la obra más grande de la creación, el hombre y la mujer. Y lo pone, muy interesante lo que hace Dios, lo pone como el centro de la obra de la creación, para que él vea la belleza, que contemple la grandeza, y por medio de la belleza y la grandeza que descubre, alabe a Dios, descubra a Dios. Qué pena, la primera creación se empeñó. Qué pena lo que hace el mentiroso. El mentiroso lo que hace es engañar. Y esa mentira dura hasta hoy, que con tus propias manos tú te puedes apropiar de algo que le compete a Dios, que con tus propias manos tú puedes decirle a Dios que tú te equivocaste y quien tiene la verdad soy yo. Esa es una historia que ha ido rodando de tiempo en tiempo. Yo no tengo que decir mucho, usted abra el periódico y usted va a ver todo eso en su máxima expresión. Cómo las personas de estos tiempos pretenden ser Dios. Entonces, ¿qué hacen? Emprenden un proyecto lejos de Dios. Entonces, eso es muy triste. Mirar una sociedad que emprende un camino distante a Dios, lejos de Dios. Y de una manera particular, Dios, cuando habla de la creación, cuando crea y se recrea en la belleza de lo que ha creado, invita al hombre y a la mujer a que se relacionen íntimamente con Él. No solamente que lo vean como una persona lejana o distante, sino que lo sientan como papá, que lo amen como padre y que sientan su presencia paternal, que les invita a relacionarse íntimamente con amor hacia Él. Y de una manera un poco triste, si podemos decirlo así, el ser humano ve a Dios distante, ve a Dios fuera de su realidad y no lo pone en el centro de su proyecto. Y si algo nos puede identificar este tiempo, el tiempo de la Cuaresma, es lo que hace Jesús cuando va al desierto. Mientras más se adentra en el desierto, mientras más camina en el desierto. Y fíjense que el desierto se camina un día a la vez, un paso a la vez, para llegar a los 40 días, porque nosotros miramos ese texto como si lo viéramos 5 segundos que se le dedica a mirarlo en la iglesia. Pero se nos olvida que la profundización de día a día nos mete en el misterio del desierto. Y el desierto que nosotros podamos realizar los 40 días con los 40 noches, que podamos entrar místicamente en él, va construyendo en nosotros, en las mujeres, en los hombres, en los niños, hombres y mujeres nuevos. Que eso es lo que sueña Dios, que el hombre y la mujer sea nuevo. No es que yo digo, pues son 40 días y ya, ay, qué bueno, todo muy chilling y muy lindo. Entonces, mientras más voy caminando en los días y mientras más voy profundizando en los días y mientras más voy entrando en la relación viva con Él, mi vida se va transformando y yo voy construyendo en mi corazón una experiencia de Dios nueva, viva, que de una manera me voy fortaleciendo en la presencia de Dios. Ciertamente, cuando la primera experiencia del Génesis falla, la experiencia del camino de fe de muchos hombres y mujeres a través de la Sagrada Escritura nos pueden ayudar y nos pueden iluminar.
de cómo ellos fueron descubriendo una nueva relación de llegar a Dios. Abraham, que viene de una tierra, Ur, de los Caldeos, y Abraham cree que va a sacrificar a su hijo, porque en su comunidad solían hacer eso. El primogénito se lo entregaban a Dios. Y es curioso lo que hace el Señor. Él hace que descubra una experiencia paternal que está lejos de eso. Que descubra la paternidad de Dios lejos de eso. Que lo descubra totalmente nuevo y descubra la novedad de un padre que cree y que es fiel al proyecto de Dios, que no teme al proyecto de Dios, que no se aleja del proyecto de Dios, sino al contrario, que profundiza en la relación con el verdadero Dios. Es un pueblo que lucha. De hecho, si vemos los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los grandes patriarcas, cuando miramos a ellos y miramos su camino y cada vez profundizamos en la relación del camino de los patriarcas, descubrimos que hay una lucha fuerte, intensa, interna, por mantenerse firme y fiel al verdadero Dios. Por eso son modelos a seguir. Y los modelos son importantes en el pueblo porque ayudan al pueblo a encontrarse con la fuerza de Dios, con la presencia de Dios, de un Dios vivo que se mantiene firme y fiel, un Dios poderoso y un Dios presente y un Dios real que hace posible que la experiencia particular de Dios sea nueva, siempre nueva. Moisés, de igual manera, le tocó la dura tarea de sacar al pueblo de la esclavitud y vivió la realidad de la esclavitud. Y sabemos que mató a una persona y se crió con el faraón y se crió en las cortes y tuvo una realidad muy profunda de Dios en las cortes y de momento se encuentra con Dios y pastorea y encuentra de una manera muy especial la gracia particular de Dios que se revela a su vida y lo manda a una misión. Y la misión consiste en ¿cuál? En hacer valer la presencia de Dios, en hacer sentir la realidad profunda de Dios, en salir de un lugar de esclavitud, en salir de un lugar de muerte, en salir de un lugar inhóspito, si podemos decir así, y caminar hacia una tierra de bendición, donde Dios se hace alimento en el camino con el maná, donde hay agua en la roca, donde hay codornices que caen del cielo, donde podemos descubrir que Dios que llama a una misión, da a la misión la experiencia necesaria para seguir caminando. El número 40 en la Biblia no es pasajero o no es etéreo, es muy real, porque invita al pueblo a caminar, a profundizar en una experiencia de liberación. Y eso lo descubrió Moisés. Y de hecho él lideró el camino, pero no entró a la tierra. Y es curioso dónde se para Juan el Bautista a bautizar, al otro lado del Jordán, que es el lugar por donde el pueblo entró a la tierra en libertad. Así que en la Biblia todo es hermoso, todo tiene su razón de ser. Y ver el agua como el lugar que me conduce a una tierra en libertad, por el lugar donde entramos, por el lugar donde vamos a pasar a una experiencia nueva. Entonces todo tiene una razón de ser hermosamente lograda en las Sagradas Escrituras. Por eso es que hoy, en estos tiempos de Cuaresma, nos ha situado a nosotros en las aguas del Jordán. El agua limpia, el agua sana, el agua salva y perdona, dice el cántico al pecador. Y nos ha situado en la corriente del agua, para que estando en la corriente del agua, miremos la experiencia nueva de Dios que vamos a comenzar. No es ponerme frente al agua porque me voy a poner como se puso los demás. Es que de una manera particular, al otro lado del Jordán, en la experiencia del Jordán, voy a comenzar un nuevo camino hacia Dios. Eso es lo que siempre procuramos. Que lo que yo haga sea siempre una nueva experiencia de Dios.
que lo que yo quiera realizar sea una nueva fuerza de Dios. Que mi vida no haya una experiencia de dificultad, sino al contrario, una corriente nueva que me lleve a una realidad de Dios totalmente diferente. Cuando yo vivo la experiencia particular del situarme en el lugar correcto, a la hora correcta y en el momento correcto, entonces paso de una experiencia de pecado, o como yo quiera llamarla, a una experiencia de liberación que se va haciendo paso a paso, un día a la vez, que se va caminando en una experiencia de liberación, de sanación, de transformación, de redención. Solo así puedo entrar. Cuando yo me despojo, cuando yo saco lo que debo sacar, cuando yo, de una manera particular, cuando yo elimino lo que debo eliminar, entonces paso de esa experiencia que podemos llamar como la quisiéramos llamar, a una experiencia nueva que me conduce a una realidad nueva, a una experiencia de liberación. Lo que tenemos es que estar en el lugar correcto para pasar a esa experiencia nueva de Dios. Y ciertamente podemos hablar de Abraham, de Isaac, Isaac que nace con sus hermanos, y podemos ver tantos hombres y mujeres de fe, Jacob, y uno mira lo que pasa con cada uno de ellos, y uno estudia lo que pasa con cada uno de ellos, y uno se da cuenta de cómo su vida es totalmente vuelta al proyecto de Dios. Una experiencia de Dios que los ha tocado, que los ha marcado, y que no hay una respuesta negativa al proyecto de Dios como los padres antiguos, sino hay una experiencia de respuesta al proyecto de Dios afirmativamente. Con todas las luchas y los problemas que puede tener y puede haber, con todas las situaciones propensas que pueden conducir, la gracia particular de yo situarme en una relación profunda con Dios hace posible que podamos reconocer cuán frágil es el ser humano. Lo que no reconoció Adán y Eva, que el hombre y la mujer creado por Dios somos frágiles. Y de hecho, hay una palabra que, bueno, ayer era domingo, hoy ya es lunes, pero en la sagrada, bueno, en los estudios teológicos se suele mirar, y es la palabra, y perdonen porque se la diga, la labilidad. Y la labilidad es que el ser humano se pregunta, ¿dónde radica la marcada posibilidad moral del ser humano? Es decir, ¿dónde está lo malo del ser humano? Porque los seres humanos somos lábiles. Perdone la palabra, porque no pega, porque no, hoy no es domingo, hoy es lunes. Pero el ser humano es frágil. Y cuando se reconoce frágil, mientras más frágil nos reconocemos, más necesidad tenemos de Dios. El gran error de la humanidad es que somos frágiles, pero mientras más frágiles somos, más lejos de Dios estamos. No reconocemos lo frágil que somos. Y si nos damos cuenta, la auténtica conversión comienza reconociendo la fragilidad humana. Somos frágiles, no somos dioses. La gran mentira del mentiroso es que tú serás como Dios. Mentira. Hay que decir como un amigo mío, mentira del diablo. Somos frágiles. Y la fragilidad me invita cada vez a entender que todo lo depende de Dios. Que todo lo mío es gracia que recibo de Dios. El ser humano, por ende, es frágil. Por ende, la conversión comienza cuando yo, reconociendo mi fragilidad o mi labilidad, la palabra que tú quieras usar, cuando yo reconozco lo frágil o lo lábil que soy y la marcada posibilidad que tengo siempre al mal, entonces yo emprendo una relación íntima. Por eso es que el hombre y la mujer en el desierto intima con Dios. No lo saca en Cuaresma nada más.
Es que es una relación de intimidad constantemente con Dios. Por eso es que la intimidad me hace algo muy particular, me revela las cosas malas que he hecho para que pueda cambiarlas, para que pueda transformar mi vida y mi vida transformada por Él, tocada por Él, marcada por Él, que es la respuesta que se le da a Dios. Es una respuesta en amor. Siempre debe haber una respuesta a Dios, y la respuesta que tiene el ser humano a Dios es la de amarle. Esa es la respuesta. Usted no tiene más ninguna, solo amarle. Y amarle es la respuesta más linda que tiene el hombre y la mujer para Dios. Eso es lo más lindo. Hay un texto que quiero hacer un pequeño paréntesis, está en el Evangelio de Lucas, creo que a 19, creo que es el capítulo, ahora lo olvidé un poquito, y habla de los 10 leprosos, y habla de los 10 leprosos que fueron, le gritaron a Jesús, mira, estamos leprosos, sánanos. Y Jesús le dice, mira, vayan a presentarse a los sacerdotes, vayan para allá, y se presentan, y se fueron los 10 por ir para abajo, y se fueron los 10 por ahí para abajo. Y dice, donde uno solo, donde la gracia lo alcanzó hermosamente, cuando recibió lo que pidió de Dios, donde la gracia lo alcanza, dice que vuelve, pero no para allá, ahora vuelve para atrás, alabando a Dios, dando la gloria a Dios, a quien la merece. Y de una manera bellamente lograda, se postra ante Jesús y le da las gracias. Por eso hice el paréntesis, para que pudiéramos ver y percibir que el hombre y la mujer de fe, donde los momentos de gracia nos alcanzan, no hay oración más linda que darle las gracias. No la hay. Solo eso nada más. Agradecerle el momento en el cual la gracia nos alcanza y la gracia de Dios transforma al ser humano. Abra el corazón. Hay una vieja en Aguabuena, yo fui párroco en Aguabuena, allá cuando estuve en Aguabuena, por allá por 9 años. Y la viejita cada vez que me decía, what happened? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que cierra su corazón a Dios? Que no le permite a Dios obrar, ni le permite a Dios actuar, que mantiene un corazón cerrado. Y dice el Salmo en este tiempo de Cuaresma, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Bellamente. El corazón que es contrito y que se humilla frente a Dios, Dios no lo desprecia, al contrario, edifica su vida, se hace totalmente nueva. Cuando miramos la experiencia de Dios y lo que Dios suele hacer en el ser humano, el Señor conduce al pueblo, lo va guiando y lo va conduciendo por donde Él quiere que nosotros vayamos. Si algo lindo podemos entender en este tiempo es que el hombre y la mujer de fe no se hace soberbio frente a Dios. La soberbia es uno de los más graves pecados de la humanidad contemporánea, que somos soberbios y que queremos ser lo único que hay y que el mundo tiene que girar, no como dice el padre de la Santa Bernardita, que se me olvidó el nombre, como mientras el mundo gira. Pues al revés, el mundo gira en torno a la persona soberbia. Sí, padre Willy Peña, gracias, muy bien. Y mientras el mundo gira, pues el mundo ahora gira en torno a las personas que se han puesto como el centro y se han alejado y no han puesto como el centro a quien se tiene que poder, a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como estás en el centro, dice, si algo lindo hizo el pueblo mientras Moisés lo conducía, fue ser, bueno, algunas veces, ¿verdad? Fue terco, pero Moisés lo suavizaba, ¿verdad? Y veía al pueblo y Moisés intercedía por el pueblo. Pero fue humilde frente al proyecto de Dios. Y mira, dice el texto, mira que pongo sobre tus manos vida y muerte. Elige la vida y vivirás. Elige la muerte y morirás para siempre. Mira que he puesto frente a ti, hermosamente.
Entonces, hay mucha gente. Yo tuve un año de pastoral en Mayagüez. La hermana comentarista decía que estuve en República Dominicana y Puerto Rico. Pues me mandaron un año de pastoral en Mayagüez, en la parroquia del Carmen, que teníamos los misioneros redentoristas cuando yo estaba en mi proceso formativo. Y había una joven, una muchacha muy, muy interesante, una bella joven. Su papá era adicto a las drogas. Y yo recuerdo que una de las 7 palabras de ese tiempo en el cual vivía ahí, ella habló de su papá, una hija hablando de su padre. Que me impresionó tanto y eso fue hace muchos años y todavía yo lo recuerdo. Y ella decía, mi papá aunque dice que está vivo, él está muerto. Una hija hablando de su padre y mi papá dice que vive y está muerto. Poniendo a hacer una reflexión en torno a la figura paterna. ¿Y qué descubría en la figura paterna? Y con esto no estoy haciendo juicios, por favor, no malinterprete. Solo estoy haciendo mención de la experiencia que ella percibía, que necesitaba la vida de Dios. Y de una manera particular, cuando uno ve y Dios te deja ver con los ojos espirituales, y cuando Dios te pone unas situaciones concretas, es para que tú te vuelvas a esa persona y tú intercedas por esa persona y tú ores por esa persona, porque podemos percibir muchas cosas espiritualmente cuando el hombre tiene espiritualmente los ojos abiertos, la mente abierta, el corazón abierto. Dios le permite percibir muchas cosas, demasiadas cosas. Pero cuando se perciben las cosas con la experiencia de Dios, se ora para que sean transformadas en el amor. El amor lo puede todo. El amor lo perdona todo, lo transforma todo. Dice que todo pasará, el don de lengua pasará, el don de profecía pasará. Lo que nunca pasará será la capacidad de amar. Nosotros mismos, exactamente, muy bien. Nosotros mismos somos los que demonizamos y condenamos, mas no así es Dios. Dios siempre espera de nosotros los frutos mejores, siempre. Espera de nosotros los mejores frutos, siempre, siempre, siempre. Espera lo mejor que podamos dar, siempre lo espera. Porque el ser humano, Dios lo creó bueno, somos buenos. Y eso es bueno que lo sepas, hermano y hermana. Somos seres humanos buenos, porque así nos creó Dios. El pecado entró en el mundo para destruir el proyecto de Dios. Pero Dios hizo a Jesús, la carta que leímos hoy, y Dios lo bajó, lo puso en medio de nosotros, se encarna. Me encanta el prólogo de San Juan que dice, verbum factum es, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su casa permanentemente con nosotros. Si Moisés preparó en la antigüedad la casa del encuentro, la casa de campaña, donde el pueblo iba y se encontraba con Dios, en la casa del encuentro, ahora Jesús viene a hacer su casa permanentemente con nosotros, se queda con nosotros. Vino a habitar con nosotros para ayudarnos en el camino de regreso a Dios. Y fíjense que el paraíso no es un lugar que dejé atrás. El paraíso no es un lugar que yo dejé allá abajo, atrás, y me fui por ahí para abajo a la brigandina. El paraíso es un lugar donde yo camino para llegar. Es el camino el cual yo voy a llegar. La realidad concreta en la cual yo voy a estar. Es la presencia donde yo voy a habitar. Entonces hay que marchar y seguir marchando día a día, un paso a la vez, un día a la vez, un momento a la vez, para estar en la presencia de Dios y habitar en su presencia constantemente y no abandonarnos y no dejar atrás lo que hemos aprendido, lo que hemos adquirido.
la riqueza del amor de Dios que se ha impregnado en nuestros corazones. Fíjense que usted fue hecho, usted es una chulería de persona. Hay una gente que uno dice, guau, pero qué señora tan bonita o qué señor tan elegante. Guau, María, mira para allá, qué cosa tan bonita. Usted es una chulería de persona. Y usted dice, es un encanto para mucha gente. Pero fuimos creados en lo más profundo del ser con un hermoso eco de eternidad. Y ese eco de eternidad nos recuerda que ese lugar y ese espacio le pertenece a Dios, que es de Dios, que por más cosas que tú quieras meter en ese lugar, ahí no cabe nada más que Dios, porque es el lugar de Él. Imagínate si hizo una tienda de campaña, que hasta la puso en ti mismo. Está ahí, mira ahí, aquí, en tu corazón, ahí está la tienda de campaña, para que Él more en ti. Y de una manera muy linda, a mí me encanta el libro de Hechos del Espíritu, me encanta llamarlo así, el libro de Hechos del Espíritu, porque el Espíritu viene en nuestra ayuda, viene a acampar con nosotros, viene a depositar en nosotros su fuerza, y eso nos lo recuerda el bautismo, que la fuerza del Espíritu habita en nuestra vida, el Espíritu se posa sobre nosotros y de alguna manera particular vive en nosotros la fuerza del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es fuego que me enciende, es agua que me sana, que me libera, que me limpia, como lo veía San Juan en su Evangelio, que del corazón brota, ahí mira, del corazón del Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, ahí brota el Espíritu en ese instante para la humanidad entera, para el mundo entero. No olvidar nunca la fuerza del Espíritu que habita en mí, la fuerza del Espíritu que se mueve en mí. Como lo cantaba ahorita el hermano aquí, decía, el Espíritu de Dios está en este lugar, como dice el obispo Rubén, mira aquí, en este lugar, que se mueva en mí, que se mueva aquí, en este lugar, porque ciertamente moviéndose en este lugar, la vida se transforma totalmente. Y fíjense que el texto que el Padre me sugiere es hablar de caminos, y el pueblo de Dios tiene muchos caminos. Y si uno mira el Antiguo Testamento, uno va a descubrir en el Antiguo Testamento muchos caminos y muchas veredas y muchas vertientes y muchos pueblos que abandonan a Dios y muchos profetas, Isaías, vuelvan a Dios, Jeremías, vuelvan a Dios, que se conviertan y vuelvan a Él, porque el pueblo ha optado por otros caminos que van lejos de Dios. Veredas que conducen a la muerte y no veredas que conducen al encuentro pleno con Dios. Entonces, cuando uno busca los caminos y las vertientes y las veredas, uno descubre que Dios siempre se hace camino. Uno descubre que Dios siempre, mira, fortalece y se hace caminante a mi camino y camina conmigo. Y un texto muy lindo que a mí me encanta, está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, para los que tengan la Biblia, ¿verdad? Decía el padre Félix Truy, un profesor, decía, despolve la Biblia, saque la Biblia, habla las páginas, para que no suenen las páginas. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan, y habla de una doña, Samaria. Dice que los samaritanos y los judíos no se llevan, se odiaban entre ellos mismos. No había, y era una lucha histórica por dónde había que alabar a Dios. Unos decían que había que alabar a Dios en el monte Garizim y otros decían que había que alabar a Dios en el monte de Jerusalén. Y por eso era la pugna que había, la pelea que había. Y me parece sumamente hermoso como en un momento particular, en una hora donde no se busca agua, parece que la doña estaba ocupada haciendo quehaceres de la casa y no había ido a buscar agua. Y de momento, en un momento donde la tarde está más apremiante, esta señora se acerca a buscar agua. Y ella viene por una vereda y por un camino. Es la vereda y el camino que conduce al pozo. Entonces ella trae un cántaro en sus manos porque viene a buscar agua y descubre en el cántaro, ¿verdad? Donde un hombre que le habla. Y hay una conversación bella que se torna entre esa mujer y Jesús. Y lo que Jesús le dice muy lindamente es, dame de beber. Entonces ciertamente es un texto muy especial, porque se pregunta a la experiencia de el que se acerca a Jesús. Ve que primero Jesús te pide algo.
¿Qué tú le vas a dar? Fíjense que en la cuaresma Jesús te va a preguntar a ti algo, que tú le des algo, ¿qué tú le vas a dar? Y ciertamente lo que muchas veces solemos dar es lo que nos sobra. Lo que muchas veces solemos dar es lo que no necesito. Lo que muchas veces solemos dar es lo que ya no uso. Entonces Jesús pide algo, que tú le des algo. En la parroquia donde yo estoy, pues yo puse una cruz bien grande en el altar y bueno, pues le invito también a que usted lo haga, ¿verdad? Como usted crea. Y puse una cruz grande y le dije a la feligresía que cada domingo trajera pecados para pegarlo en la cruz. Y cada uno trae su pecado y lo pega en la cruz. Entonces, ciertamente en este tiempo particular de Cuaresma, si algo lindo podemos dar a Dios es aquello que me hace daño y que me está haciendo daño a mí y que le puede hacer daño a otros o a otras, aquello que me hace daño y ponerlo en la cruz de Jesús. Yo al final lo que quiero es que se cubra toda la cruz, porque ¿sabe lo que hace el pecado en el fondo? Y se lo estoy adelantando. Quiere tapar la imagen viva de Jesús. Eso es lo que hace el pecado. Quiere tapar la imagen que tú tienes de Jesús y la quiere tapar. Y tú ves que el pecado lo que quiere hacer es tapar lo que es lo más lindo que ha hecho Jesús por ti y por mí. Y si miren, créanme, hay dos cosas muy interesantes que se suelen mirar en la cruz. Bueno, hay una cruz por allá, ¿verdad? Pero, y si vamos al templo, hay una cruz grande en el templo que preside lo que es la parte central, la nave central del templo. Y una cosa muy interesante que acontece en ese lugar es que cuando tú miras la cruz, tú descubres dos cosas bellas que la cruz siempre te recuerda y tenla en tu casa, eso ahí. Dos cosas bellas. Cuánto me ama Dios que se subió a la cruz y cuán grave es el pecado. La gente solo mira que Dios me ama, pero se le olvida mirar la otra cosa, que el pecado es grave. Y nos preocupamos cuando uno tiene la posporosis, como dice una viejita amiga mía, que tiene posporosis, o cuando tiene artritis reumatoide, o cuando tiene el azúcar. Hay una amiga mía que dice que el papá de ella es abético, por decir diabético, porque él se jalta de dulce sin ser, siendo diabético, pues se come todos los dulces habido y por haber. Entonces nos preocupamos por eso y vemos que eso es grave y seguimos instrucciones. Pero se nos olvida mirar cuán grave es el pecado. Y por eso no ponemos ambulancia que vayan ¡ah! Y vayan con la gravedad del pecado por ningún lado. No solemos hacer eso. Pero ciertamente la cruz nos recuerda que Dios me ama y que el pecado es muy grave. Entonces, ciertamente lo que Jesús le pide a la samaritana que le dé de beber. Entonces ella lo que se fija es en un varón que le dice, pues, que tú eres judío, y un varón que es judío que le pide a ella de beber, y ella se preocupa por eso. A veces el ser humano se preocupa por pequeñeces, a veces el ser humano se preocupa por cosas que son momentáneas o son pasajeras, y el ser humano no se fija, porque tú eres de una cosa y yo soy de otra, o porque tú eres blanco y yo soy azul, o porque tú eres violeta y yo soy rosita, o whatever. Entonces nos fijamos en pequeñeces para promover distancias entre los seres humanos. Pero lo más lindo es cuando tú vas con una idea frente a Dios. Y ciertamente una idea frente a Dios, cuando te quedas con Él, es transformada. Y dice, ni siquiera, dice, mira, si tú supieras, ¿quién te pide de beber? Si tú supieras, yo te daría agua viva. Y ciertamente cuando uno se fija en lo que es la experiencia del encuentro con Dios, sabe que te da vida.
Si algo lindo pasa cuando tú vas solo, sin apariencia, sin máscara, sin show frente a los demás, cuando tú vas solo con la experiencia del desierto, cuando tú vas solo a la experiencia del encuentro, la experiencia del encuentro te da vida. Toda experiencia que tengamos con Jesús de Nazaret, toda experiencia que tengamos con el autor de la vida, me transforma, me enciende, porque puedo descubrir lo pequeño que soy, pero lo grande que es Dios y las maravillas que suele hacer. Miren María, nuestra madre, cuántas cosas grandes no hizo con la pequeñez de su esclava, que me encanta mirar las pocas palabras que tiene nuestra madre en la Sagrada Escritura, muy pocas. En el Evangelio de Juan, hagan lo que él les diga, no tienen vino, nada más. Y en los Evangelios sinópticos, el Evangelio de Lucas, que es que habla de ella, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Las pocas veces que la escuchamos a ella. Y cuánta en riqueza ella nos enseña. Hagan lo que Él les diga. Y lo va a recordar siempre. Hagan lo que Jesús nos diga. 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 Son las palabras que siempre ella procurará que podamos entenderlas. Ella siempre procurará que nos mantengamos fiel en la experiencia de Dios. La vida que recibimos de Dios siempre nos hace hombres y mujeres nuevos. Y de hecho lo vamos a ver con esta señora que viene por un camino y se va por otro camino. Que viene con un cántaro y se va sin el cántaro. Que viene con una idea de dónde alabar a Dios y se va con otra idea de dónde alabar a Dios. No en el monte Garizim, donde lo alababan los samaritanos, o en el monte de Jerusalén, donde se alaban los judíos. Se va con otra nueva idea, con otro nuevo propósito, con otra nueva enseñanza. Entonces, el diálogo habla. Dice ella, bueno, no, ya veo que Jesús le habla como profeta y le dice que ha tenido muchos maridos y le deja ver las faltas, pero no se las recrimina. Ella descubre que cuando se las deja ver, descubre que ya no era el hombre ese judío, ahora es un profeta y que el profeta le está invitando a otra realidad concreta, la realidad del cambio de vida. El profeta y la profetisa de Dios siempre va a invitar al otro y a la otra a que cambie de vida. Por eso es que el tiempo de Cuaresma en todos los lugares, en todos los templos, en todas las misiones que se realicen, todo predicador lo que va a buscar es que haya un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Todos los que vayan a hablar, todos lo que van a motivar es a que haya en la vida de esa persona un cambio de vida. ¿Podemos cambiar? Claro que podemos cambiar. La conversión es posible, claro que es posible. La conversión es real, claro que es real. Y una manera muy hermosamente lograda, las experiencias de Dios nos invitan a vivir totalmente cercano a Él, entregado a Él, y escuchándolo a Él, y amándolo a Él, y temiendo ofenderle a Él, porque está en el primer lugar donde debe estar, en el centro donde debe estar. Y el hombre y la mujer de fe busca siempre que el Señor sea el centro, en todos los aspectos, en todas las realidades. De una manera muy interesante, el diálogo, Jesús le invita a que ella se vuelva, y es la primera invitada. Esto es lo que me encanta de este texto. Es la primera invitada. La primera invitada. No adorar a Dios en el monte Garizim, ni adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Es la primera invitada a adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Cuando tú encuentras a Dios en el camino y cuando Dios se te hace camino, te está invitando a adorarlo en espíritu y en verdad. Hermosamente, bellamente. Cuando tú entras en la experiencia de Dios, tú reconoces de Él. El primero que te invita es adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Deja el cántaro. Y entonces ella pasa por unas experiencias. Ella piensa que es judío, luego piensa que es profeta, luego piensa que es el Mesías. Entonces pasa por una serie de etapas, como son las etapas que puede tener todo ser humano, que busca a Dios. Que muchas veces podemos reconocer a Jesús, bueno, como un judío, un hombre bueno que hizo muchas cosas. Pero si me mantengo distante, lo que voy a descubrir de Dios es algo distante o un conocimiento vago. Pero cuando yo me sitúo en el lugar correcto, cuando yo me paro en la experiencia de Dios correcta, entonces yo voy descubriendo mucho más y Dios me permite ver mucho más en el camino. De hecho, las primeras comunidades cristianas, que de hecho los catecúmenos se suelen llamar así, los del camino, que ellos no hacen otra cosa que utilizar las sagradas escrituras, porque así era que nos llamaban a nosotros, los del camino. Quiere decir que en el camino, los que somos del camino, no los que pertenecemos a los catecúmenos, ¿verdad? Sino los que vamos caminando. Más tarde suelen llamarnos cristianos, pero el primer nombre que teníamos nosotros eran los del camino. Es decir, que los cristianos se identificaban por ser cristianos mientras iban caminando. La grandeza del cristianismo era la experiencia de Dios mientras voy caminando y camino en la experiencia de Dios. Y en el camino Dios se hace camino conmigo. Si no, pregúntenle a los discípulos de Maús, que pensaron que la experiencia de Dios había terminado, que el Señor los había defraudado. Descubrieron, bueno, pues tenían una experiencia de Dios, pero pensaron que esa experiencia de Dios ya había terminado. Y descubrieron en el camino que la experiencia de Dios, bueno, pues había hecho diferente. Y descubren en el camino que Jesús se hace camino con ellos, que Jesús camina con ellos, que Jesús de una manera particular se vuelve a ellos y hace que descubran en el camino la presencia del resucitado. Cuando yo camino con esperanza y cuando yo no tengo mi mirada perdida, sino que yo dejo que la palabra entre en mi vida. Fíjense que el mal espíritu tiene una manera muy interesante cuando se siembra, y eso lo sabemos cuando se esparce las semillas. Cuando se suele sembrar y se esparce la semilla, hay una semilla que cae al borde del camino, hay una que cae y da fruto en el corazón y hay una que vienen los pájaros y se la llevan. El mal espíritu también actúa de esa manera cuando no deja que la palabra nazca y se arraiga o se arraigue en mi vida y yo permito que se me la saquen y se la lleven. Entonces, si algo muy importante hace la gracia particular de Dios, y si algo muy importante nos recuerda la experiencia de Dios, es que mi corazón siempre debe estar abierto para recibirla, y recibirla con amor, y recibirla con la gracia particular de meditarla constantemente, y recordarla constantemente, porque recordarla constantemente en mi corazón la mantiene viva, y ella me va transformando en mi interior. No hay algo más bonito que ver una persona que la palabra lo transforma, una persona que se ha dejado transformar por la palabra de Dios. Y la transformación de la palabra de Dios siempre nos va a llevar por una experiencia de Dios totalmente nueva, totalmente nueva. No solamente es percibir por percibir y ya, sino es percibir y caminar hacia lo que veo y lo que descubro. Y de una manera muy especial, la liturgia nos lo suele recordar y nos lo suele dejar ver de una manera muy importante, muy especial. No temer a Dios, no temernos encontrarnos con Dios. De una manera es
guardar la grandeza del amor de Dios en mi corazón y percibir que la experiencia de Dios en mi corazón me está transformando totalmente y está cambiando mi vida totalmente, porque así lo veo y así lo siento y lo regalo a lo que recibo, lo regalo a los demás con amor. Ciertamente hay otro texto muy particular en el Nuevo Testamento, que es la transfiguración. Yo sé que todos estos textos probablemente ya los hemos visto, los hemos meditado y los hemos reflexionado muchas veces, porque somos personas de fe. Pero hay algo lindo que pasa en ese momento. Dice que Moisés y Elías pueden ver la grandeza de un cuerpo transformado. Y fíjense que eso es hermoso, el brillo que sale del cuerpo humano de Jesús. Así mismo pasará con nosotros. Él lo eleva a una dignidad sumamente alta, elevada totalmente alta, y nos va a llevar a una realidad totalmente alta. Nos va a llevar a la realidad de la transformación interna de una manera muy bellamente lograda. El texto busca en lo más profundo del ser que la realidad concreta de Dios la podamos percibir. Y se habla, se dialoga, y los hombres y mujeres de fe de todos los tiempos miran lo que pasa en la vida de estos seres humanos. Qué bien estamos aquí, y qué bien estamos aquí. Pero la fuerza de Dios nos invita siempre a ir más allá, a buscar más allá, a pensar en más allá, a no tener, no entender solamente que esto es y ya, sino es verlo y sentirlo de una manera totalmente nueva y totalmente diferente. La experiencia de la transformación de Dios, de una persona transformada por Dios, refleja el brillo de Dios a los demás. Y de una manera muy bonita, la cuaresma lo que busca es hacer percibir, que podamos percibir todos y todas el brillo, el resplandor de Dios a los demás y que lo podamos transmitir no solamente en un espacio y en un momento, sino transmitirlo en toda su grandeza, su riqueza a los demás. No temer en hacerlo. Siempre que nos lo propongamos, lo podemos hacer. Y claro que lo podemos hacer. Todo es posible si podemos hacerlo, si podemos creer. Claro que todo lo podemos hacer. Y miramos algo muy significativo y muy particular en esta gracia particular del encuentro. Cada vez que yo me encuentro con la experiencia del toque de las manos de Dios o de Jesús, siempre yo marcho a una vida nueva y siempre camino por una vereda nueva y siempre me muevo por un camino nuevo. Y no temo la experiencia de Dios, porque la experiencia de Dios en mí transforma la vida, me transforma internamente, me renueva internamente. Y una persona renovada es una persona que tiene algo de Dios que decir y que enseñar a los demás. Creemos y por eso hablamos. Si crees, habla de Dios. Y habla de las grandezas de Dios y habla de los misterios de Dios. Y no tengas miedo a hablar de Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el mayor testimonio que podemos darle a los demás, la riqueza que hay en nuestro corazón, el toque de Dios en nuestras vidas. Ese es el mayor testimonio que solemos darle a los demás. No tengas miedo de Jesús, porque Jesús cambia la vida y nos lleva por otros caminos y por otras veredas. Cuando somos tocados por la experiencia de Dios, entonces hablamos de la riqueza de Dios que habita en mi corazón. No tener miedo, al contrario, ser auténticos en la experiencia de Dios. Cuando eso suele pasar, entonces, pues hablamos. Creí, por eso hablé. Y de una manera muy especial, no dudamos, sino al contrario, hablamos con la fuerza del amor de Dios que habita en nosotros. Quiero terminar con una pequeña anécdota de una experiencia que viví allá cuando estuve en República Dominicana. Allá había una señora que tenía un hijo varón pequeño, un niño pequeño, y ese niño, había otra señora de la comunidad que solía, el niño solía irse todos los días a casa de esa señora. Y esa señora, eh,
cuando le daba la comida al niño y todo lo demás, y el niño regresaba a casa de la mamá. Y la mamá lo reprendía y le decía que no quería que fuera a esa casa de la señora. Pero el niño pues volvía otra vez al otro día, se levantaba y se iba a casa de la otra señora, porque en la casa de la otra señora había niños y habían otras cosas para compartir. La señora volvía y lo reprendía y le decía que no quería que fuera allá, y el niño volvía al otro día y se iba a donde la señora. Y la señora era la animadora de la asamblea de esa comunidad, y ella era la que animaba la asamblea en esa comunidad. Y ella me contaba la anécdota. Llegó un momento en que la señora enfermó de cáncer. La señora enferma de cáncer. Y cuando la señora enfermó de cáncer, muere. Y el niño se queda con la familia a la cual iba todos los días a visitar. Dios pone proyectos en nuestras vidas, y Dios nos regala proyectos en nuestras vidas para que con los proyectos de Dios hagamos pasable y visible la realidad de Dios caminando en la comunidad de fe. Cuando Dios camina en medio nuestro y abre procesos en medio nuestro, la gracia particular de Dios sigue haciendo su obrar y su camino de fe en medio nuestro. Al final la señora terminó siendo madre de ese niño que iba a su casa todos los días. Cuando enseñamos con amor, lo que se enseña con amor se practica en los hechos y en las palabras y en las acciones correctas y concretas. Cuando lo hacemos con amor, la otra gente lo notará y lo seguirá practicando. Así que lo que yo le he dicho con amor, practiquémoslo para que de alguna manera particular la gracia de la transformación de Dios en nuestro corazón se siga notando de una manera diferente. Que el Señor les bendiga. Hey, Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas.